decir que los mercados son lugares físicos y muchas veces virtuales, ¿eh? Donde los demandantes, como por caso, si se trata de un mercado de bienes, los demandantes serán básicamente reconocidos como las familias. Y los oferentes, los que hacen ofertas, generalmente se los reconoce como los productores o los industriales. Esa es la razón. Listo. Digamos que en ese lugar físico o virtual, tanto demandante como oferente intercambian permanentemente y llegan a discutir el precio de los bienes y servicios y las cantidades. Generalmente las familias apuntan a los precios, que los precios de los bienes sean los más bajos posible, lo que en ese aspecto le da lugar a que ellos puedan demandar, porque el precio está acomodado, son más bajos. Pero muchas veces los productores, los industriales, esos precios más bien bajos no les conviene. Entonces, frente a precios bajos, generalmente ellos deciden qué cantidades de dicho bien o de servicio, en última instancia, van a llevar a trabajar. Pero a veces se da a la inversa. Es decir, que los productores o los industriales son los que demandan factores productivos. Entre ellos, el más reconocido es la mano de obra. La mano de obra. ¿Para qué? Para que llevar a sus plantas de producción y realizar producciones. O sea, la mano de obra, digamos así. Y los oferentes de esa mano de obra son, contrariamente ahora, las familias. O sea que, del punto de vista de los bienes y servicios, las familias, en ese caso, son demandantes. Y los que ofrecen los bienes y servicios, qué cantidades van a llevar ese mercado, serían los productores. Pero tratándose de factores productivos, la cosa se invierte. Los que demandan factores productivos son los productores y los oferentes de la mano de obra, por así decir, son las familias. ¿Se comprende el concepto? Bien. Entonces, si tuviéramos un gráfico, un sistema de coordenadas cartesianas, en ordenadas podríamos acotar precios, cualquiera sea de cualquier bien. Y atento que la demanda y la oferta van a medir básicamente cantidades por unidad de tiempo, es decir, que son básicamente flujos para un periodo determinado de tiempo. Y esos flujos después son variables, pueden ser mayores o pueden ser menores. El precio de equilibrio se encuentra en una gráfica, en un sistema de coordenadas cartesianas. Después en el Classroom hay bastantes ejemplos y ustedes lo van a poder apreciar. Fíjense, analicemos un poco la dirección de la curva de la demanda, que está representada por una línea en trazo lleno, oblicua, básicamente, en donde la pendiente resulta ser negativa. Es decir, en ordenadas, si suponemos que los precios vienen bajando, se incrementan así las cantidades de los bienes o de los servicios. Entonces, en un sentido, se hace negativo porque viene disminuyendo, pero contrariamente para la demanda, las cantidades aumentan. Es decir, los demandantes, las familias, están dispuestas a adquirir más bienes o servicios en la medida que el precio sea más bajo. Consecuentemente, al ser los precios más bajos, las cantidades a demandar por las familias son mayores. Esto implica reconocer que la pendiente de la curva de la demanda es negativa. Así también, en esa misma gráfica, y dado el comportamiento de los productores, ¿qué observamos? Que están dispuestos a llevar
mayor cantidades de un bien o servicio a ese mercado físico o virtual, en la medida que el precio, contrariamente ahora, aumente. Entonces van a ver ustedes que la pendiente de la curva de la oferta, en este caso, es positiva. ¿Por qué? Porque a mayores precios, ellos están dispuestos a llevar mayores cantidades a ese bien. Bueno, lo que resulta favorable para la familia, en realidad no lo es para los productores. Y contrariamente, lo que es para los productores no lo es para la familia. Así que acá se produce una puja de intereses que generan expectativas, por cierto, hasta que en un momento determinado de tiempo hay un acuerdo en donde se establece un precio de equilibrio que se denomina, que contenta a la familia como demandante y también a los productores como oferente. Y para ese precio, en correspondencia, va a determinar también, para ese precio de equilibrio, las cantidades que se van a negociar, vender básicamente los productores a los demandantes. ¿Han entendido el concepto? Hola. Sí, profe, no se entiende. ¿Sí? ¿Y el resto? ¿Alguna duda? ¿Tiene alguno? Bueno, acá todos tienen apagado el micrófono. Bueno, perfecto. Aceptémoslo así. Bueno, habiendo ya definido qué es lo que son los mercados, quiénes intervienen en los mercados, cuáles son los agentes o los actores principales, por un lado la familia, por otro lado dijimos los productores, o los empresarios, los industriales, cualquiera de ellos. Nosotros ahora vamos a ver que no existe un único mercado, sino que en realidad hay tipos de mercado que son diferentes unos de otros. En ese caso, vamos a ver nosotros, por ejemplo, que los economistas distinguen 4 formas de mercado que están concebidos estos mercados teniendo en cuenta el lado de la oferta, es decir, del lado de los empresarios o de los productores, básicamente. Bien, ¿cómo se definen estos 4 tipos de mercado? Uno se define o se lo identifica como de competencia perfecta. El segundo se lo denomina monopolio puro. El tercero se lo denomina de competencia monopolística. ¿Estamos? Y el cuarto se lo define como oligopolio. Bien, ¿cuáles son los elementos que fundan estos mercados? Bueno, o sea, ¿qué características deben cumplir por caso para que se den estos diferentes tipos de mercados? Entre ellos, por ejemplo, uno de los elementos que fundan estos 4 mercados lo son, por ejemplo, las características del producto que va a actuar en ese mercado. Fíjense, las características del producto. En segundo lugar, el número de empresas que componen el mercado y las limitaciones que existen a la movilidad de los recursos productivos. Como dijimos
la mano de obra, por ejemplo, la tierra, etcétera, etcétera. Son todos recursos necesarios. Así también, estos mismos elementos se encuentran del lado de la demanda y se denominan, por ejemplo, a diferencia de los elementos que se encontraban del lado de la oferta que acabamos de hablar, también hay mercados que cambian su denominación. Por ejemplo, en el primer caso, cuando se recuestra no del lado de la oferta, sino que lo hace del lado de la demanda, se denomina de competencia perfecta, igual cuando lo hacía del lado de la oferta, en vez de monopolio puro como lo es en la oferta, ahora es monopsónico. El tercero se denomina de competencia monosómnica. Antes era monopolio para el lado de la oferta y competencia monopolística del lado de la oferta. En cambio, para cuando lo es para el lado de la demanda, es monosónico y competencia monosónica. Y por último, para el lado de la oferta, habíamos dicho que el mercado era de tipo oligopolio. Acá lo es de oligosonio. Bien. Entonces, dicho esto y caracterizado los tipos de mercado que operan, nosotros ahora vamos a ir viendo en qué se fundan cada uno de estos mercados. ¿Cuáles son las características sustanciales que los identifican? Por caso, para el primero de ellos de competencia perfecta, este es un tipo de mercado que en realidad es ideal. En realidad es ideal. Y representa, digamos así, un patrón de referencia. Representa así, como les vuelvo a reiterar, un patrón de referencia y no perder de vista de que es ideal. O sea, no tiene existencia real. Es más bien teórico y de referencia. Así como tomar el nivel del mar para medir alturas y cotas de profundidad. Entonces, acá, para establecer qué tipo de mercado y cómo interactúan, se toma como referencia estos mercados y se lo dice que es ideal, se lo reconoce como ideal, pero se lo toma como referencia. Es así. Bueno, en este tipo de mercado de competencia perfecta, asegura la total libertad, la total libertad en el mismo, tanto de los compradores como de los vendedores, en la formación de los precios y la determinación de los volúmenes de los bienes a transferir de la parte oferente a la parte demandante. ¿Está? Ahí, en este tipo de mercado se lo trabaja con total libertad. Bien, pero esta expresión de competencia perfecta puede ser interpretada como en mayor grado de competencia inimaginable de un mercado. Por eso que hablamos de que es un mercado de tipo ideal y que sirve tan solo de referencia. Ahora, ¿qué características posee este mercado de competencia perfecta que sabemos que es ideal? Bueno, por empezar se configura o se conforma cuando todas las empresas que están interviniendo en ese mercado poseen precios aceptantes. Es decir, que a esos precios aceptantes las empresas pueden colocar las cantidades que quieran de productos o de bienes y pueden al precio existente en dicho mercado. Pueden llevar las cantidades que ellos quieran. Así también, otro aspecto es que en este mercado el conjunto de empresas es quien fija el precio a fin de colocar sus producciones. Aquí ya están viendo que una de las características de este mercado de competencia perfecta dice que son las empresas, cuando en realidad
el precio que se establece o se fija, lo es en relación también con los demandantes, no tan solo por ello en su carácter de oferente. Esa es la realidad. Entonces acá ya esto es algo que nos está indicando básicamente que es ideal. Por ejemplo, si una empresa fija un precio superior, supongamos, automáticamente va a ser desplazado por el resto de las empresas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, sentí una campanita, está bien. Contrariamente, porque dicen que el precio, se fija el precio por todos. Entonces, si una empresa, digamos así, quiere aumentar el precio por sobre las demás, automáticamente desplazada. Contrariamente a la fijación de un precio, por ejemplo, inferior al precio que ya tenían fijado con antelación, el resto de la empresa lo seguirán. Es decir, procederán también a bajar los precios. Con lo cual, la maniobra de esta empresa de bajar precios para vender mayor cantidad de bienes resultaría invalidada. ¿Por quién? Por las demás empresas que realmente llevarían también a un comportamiento de ellos de bajar al mismo precio que tiene y de esa forma actuar todos a un mismo precio. ¿Se comprende esto? Por eso se dice que en un mercado de competencia perfecta, básicamente el precio lo fijan las empresas, todo lo cual no es real. Esto es una situación ideal y que sirve de referencia después para poder comprender los otros tipos de mercado. Bien, hasta acá hemos hablado un poco de la curva, digamos, como lo hemos hecho a través de las empresas, estaríamos hablando de la curva de la oferta. Y dicho de esta manera, la curva de la oferta de una empresa que está actuando en un mercado de competencia perfecta, esa se puede reconocer en un gráfico en donde de coordenadas cartesianas, en donde en la ordenada acotaríamos los precios y las cantidades de bienes o de servicios quedarían acotados en abscisa. Atendiendo que es una empresa y que esas empresas en competencia perfecta tienen que fijar un precio, bueno, acá el precio resultaría ser totalmente elástica, es decir, a un solo precio, el que ha fijado el mercado con el resto de las empresas, de las empresas, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que a ese único precio es una oferta perfectamente elástica. ¿Por qué? La curva, que es una línea recta de traza llena, paralela a la curva de abscisa, una recta paralela, que establece un único precio a interceptar a la ordenada donde se acotan los precios, los diferentes precios, pero esa empresa puede llevar, como hablamos de bienes, se constituye en una oferta perfectamente elástica. Puede llevar las cantidades que quieran a ese único precio. A ese único precio. Bueno, ahora bien, ¿qué condiciones se deben cumplir también? Bien, que para actuar en un mercado de competencia perfecta, por ejemplo, que todas las empresas produzcan un bien homogéneo. Es decir, que el bien fabricado por una empresa pueda ser sustituto perfecto del elaborado por cualquiera de las otras empresas que están interviniendo en el mismo mercado. Pero tiene que ser una cosa homogénea. Fíjense en que esto en la realidad también es ideal, no se da.
no hay 5 o 10 empresas que todas están fabricando con exactitud un único bien o prestando el mismo servicio con todas las variantes que poseen. Es decir que las empresas al participar en este tipo de mercado tendrían que fabricar bienes homogéneos y que un bien producido por una empresa resulta ser sustitutivo de otro bien fabricado por otra empresa. Con lo cual, sí, para que sea sustitutivo quiere decir que los bienes tienen que ser totalmente homogéneos. Perfecto. Bueno, otro aspecto es que, por ejemplo, existe un gran número de productores, digamos, de empresarios, y las ventas de cada uno generalmente son pequeñas en relación al total de las operaciones que se realiza en el mercado. Es decir, si bien podemos nosotros establecer un total de todas las operaciones realizadas por esas empresas que se han realizado en ese mercado, las ofertas en definitiva, total, cuando se las divide por el número de las empresas que han actuado en ese mercado, resultan ser generalmente insignificantes en relación a la total. Entonces, digamos que también no es conveniente que sea un número muy significativo de empresas actuando, por esta razón que acabamos de hacer. Bien, las empresas poseen una perfecta, siempre es cierto, perfecta información del precio vigente en el mercado y de las características generalmente de los productos que se están poniendo en juego. Estos aseguran la prevalencia de un solo precio. Eso es lo que aseguran ellos a un solo precio en este tipo de mercado de competencia perfecta, evidentemente. Bien. Existe también, como otra característica, libre movilidad de los recursos productivos y de los productos. Es decir, hay libertad tanto para entrar como para salir del mercado. Es decir, no hay barrera que le impida a una empresa poder entrar. ¿Hasta acá la van llevando? Bueno, como acabo de hablar de barrera, les voy a definir. Las barreras generalmente son condicionamientos, son factores, por ejemplo, que limitan la entrada de nuevas empresas a un mercado. En una industria, de modo que cuando dichas barreras son altas, habrá pocas empresas y habrá escasas presiones para poder competir en ese mercado. Esas son como si fueran barreras aduaneras que sabemos poner nosotros para evitar que ingresen del exterior bienes que producimos nosotros acá. Bueno, en este tipo de mercado, generalmente en una industria que está conformada por varias empresas, limitan muchas veces la entrada de nuevas empresas, aplicándole este tipo de barreras, que son bastante altas, impidiendo de ese modo que ingresen a ese tipo de mercado. Bueno, en economía de escalas son ventajosas económicamente, porque en economía de escala lo que da lugar es el tamaño de producción de una empresa. Bien, otro aspecto legal que hay son las restricciones, tales como
como las patentes, que concede al inventor el derecho de uso exclusivo del producto o del proceso patentado. ¿Tá? Entonces, esta es otra parte de las barreras. La diferenciación del producto y la publicidad, por ejemplo. La diferenciación del producto en determinadas industrias, como la de los automóviles y la de los electrodomésticos. Bueno, el costo de entrada elevado, otra de las características. En determinadas industrias, el precio para poder entrar puede ser muy alto, lo que constituye, de hecho, una barrera económica. Fundamentalmente es eso, una barrera económica. Bueno, dentro de la clasificación que habíamos hablado nosotros, ahora vamos a hablar, porque estamos analizando estos mercados teniendo en cuenta del lado de la oferta, no perdamos de vista. Bueno, acabamos de hablar sintéticamente, digamos así, de definir en ciertos aspectos a lo que hace a los mercados de competencia perfecta. Ahora vamos a hablar de un mercado que se define como monopolio puro. Bueno, en competencia perfecta vieron que actuaba un número N de empresas que constituyen ese tipo de mercado y que tienen la particularidad de que fijan un único precio, que los bienes que producen son homogéneos y son sustitutivos uno de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en monopolio puro, como su nombre lo indica, este poder monopólico implica que existe un solo productor de un bien o servicio, es decir, una sola empresa. Una sola empresa. Por eso no es beneficioso este tipo de mercado, de monopolio puro, pero bueno, vamos a ver. Esto de monopolio puro equivale a reconocer, es decir, que la empresa es la industria. Una única empresa es la industria de un determinado bien o servicio. Puede fabricar las cantidades que ellos quieran y al precio que ellos quieran. Por lo tanto, por consiguiente, la demanda a la empresa será la demanda del mercado. Así también, el precio del bien es de los demás bienes. El ingreso de los consumidores y sus preferencias serán determinantes, en este caso, de la demanda que va a enfrentar al monopolista de esta empresa en el mercado. Acá ya variamos en este mercado de tipo de monopolio puro, es que está regido por una sola empresa. Esa es la realidad. Bien. Otro mercado es el que se denomina, dijimos, en la clasificación inicial que acordamos, era el de competencia monopolística. Es decir, que en este caso, si hay competencia monopolística, quiere decir que al reconocer competencia, quiere decir que se está conformando por un gran número de empresas, no una sola como lo es en el poder monopólico, de los cuales ninguna de ellas, en este caso de competencia monopolística, va a poseer una porción significativa de la oferta total del producto. Más bien, cada uno va a sacar, digamos así, una parte del producto de la oferta total. Es decir, que va a ser con carácter más bien distributivo. ¿Está? Bueno, perfecto. Vamos a seguir ahora
A ver qué dice el... Bueno, bueno, competencia monopólica. Bueno, en la clasificación, recuerden que hicimos al inicio, teníamos monopolio y oligopolio. Oligopolio. Bien, vamos a ver. ¿Cuáles son las características en este caso? Existe un reducido número de empresas, al revés del anterior, que cada una de ellas va a detentar una porción significativa del total de venta. Pero en este caso dice que es del total de venta, pero van a detentar una proporción significativa. Es suficiente que un pequeño número de empresas, como por ejemplo 4, 5 o 6 a lo sumo, controle, por ejemplo, el 70 o el 80% o más del mercado, aunque el resto, ese otro 20%, pueda repartirse entre un número relativamente grande de pequeños productores. Dicho en otra forma, de pequeñas empresas. Perdón, profe, tiene el micrófono silenciado. No sé si a propósito. Ahí está. Ahora retomo. Les decía que en el caso del oligopolio puede ocurrir que pueden vender productos en el mercado de carácter homogéneo. Es decir, que son bienes que son sustitutivos uno de otro, porque tienen las mismas características en lo referente a estética, producción, etcétera, etcétera. O también pueden ser diferenciados. ¿Esto qué significa? En el primer caso, es decir, cuando hablamos de oligopolio puro, es reconocer que los productos que se están transando en el mercado son homogéneos y son sustitutivos unos de otros. Mientras que en el segundo caso, cuando decimos que es un oligopolio diferenciado, estamos reconociendo que los productos son diferentes. Y al ser diferentes, se denomina oligopolio. Los oligopolios puros, por lo general, están constituidos por empresas productoras de materias primas o de productos semi-elaborados, como por caso el cemento. Por el caso el cemento. En tanto, o el acero. En tanto que los diferenciados elaboran productos finales, tales como automóviles, por ejemplo, cubiertas, etcétera, etcétera, cigarrillos y otros más. Entonces son diferenciados. Bueno, esos son mercados reconocidos como oligopolio. Bien, en este mercado también existen generalmente barreras de entradas similares a la del monopolio, es decir, tecnología, recursos financieros, constituyen barreras
que protegen a las empresas oligopolias del ingreso de nuevas firmas a la industria. Fundamentalmente eso. Bueno, hasta acá más o menos han interpretado los distintos tipos de mercado y sus diferencias. Seguimos entonces. Sí, profe, Bien. más o menos. ¿Se Bueno, puede saber de sí. qué bibliografía lo está sacando, como para seguirlo mejor? Bueno, mira, de acá hay apunte, hay libros, tenés que entrar en el Classroom, Sí, en el, en el mismo, en el mismo cronograma de clases, vos al final de ellos tenés diferentes autores. sí, vi los Generalmente, libros. ¿eh? Hay 2 libros, uno de Daniel Sí, Pérez sí. y el otro no me acuerdo Bueno, cómo se eso llama. generalmente son buenos, aparte de los apuntes de la cátedra, que hizo en su oportunidad la licenciada Mariocci. Si ustedes quieren hablar, también hablen con el profesor Oliva, eh, que él también le puede recomendar otros autores. Pero más o menos digamos que los temas los estamos manejando de esos libros y de apuntes de la cátedra. ¿Estamos? Bien, perfecto. Gracias. Y cualquier libro de economía, hay un libro de economía que es para ingenieros. Así, suena medio irrisorio, pero es real y es bastante bueno. Algunos Bueno, temas se tocan de ahí. Bien, gracias. no de nada. Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, el mercado en general experimentan permanentemente, digamos, oscilaciones. Tanto en los precios como en los niveles de producción. Por ejemplo, ¿a qué se debe o cómo reconocemos estas oscilaciones? Supongamos como ahora, que la economía está bastante deprimida debido a la inflación que tenemos. En donde se han perdido puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Dado que la inflación es alta, el dinero ha perdido poder adquisitivo, tenemos una serie de factores negativos. Bueno, esto en realidad, traducido a los mercados, estos experimentan oscilaciones. ¿En función de qué? De las variaciones de los precios, que muchas veces se ven obligados a bajar las empresas los precios para poder vender, porque a modo de que también de incentivar a la demanda, es decir, a la familia a adquirir. ¿Estamos? Y con ello también conlleva muchas veces estas situaciones negativas que estamos hablando a que los niveles de producciones de las empresas, sea el caso que sea, como por ejemplo todas estas empresas que producen un mismo bien homogéneo, etcétera, etcétera, que configuran una empresa, una industria, etcétera, etcétera, se vean obligados a bajar esos niveles de producción. ¿Por qué? Porque hay ausencia de demanda. Bien, entonces esto justifica nosotros que los mercados no permanezcan funcionando en forma y manera constante. Es decir, es bastante variable a través del periodo de un año, supongamos. Bueno, esto ocurre, atento a que están sujetas, por ejemplo, también a las preferencias y a los gustos de los consumidores de bienes y servicios. Ustedes saben que lo que es en relación a preferencia y gusto, los sujetos económicos lo modifican permanentemente, con lo cual eso llevado a los consumidores en los distintos mercados de bienes y servicios también es bastante negativo para las empresas. Contrariamente, la empresa, en base a sus costos de producción, también determinan sus ofertas. Determinan sus ofertas. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas con determinados bienes y productos, cuando nos los presentan, vamos al mercado y lo vemos, son altísimos
y nos pone mal porque nosotros posiblemente queríamos adquirir ese bien. Pero bueno, la empresa, frente a un reclamo, la empresa, al preguntarles por qué precios tan altos, tan elevados, y la empresa le va a decir, discúlpeme, los insumos que nosotros utilizamos para producir estos bienes cotizan en divisa extranjera. Listo, cuando ya dicen cotizan en divisa extranjera, sus costos al tipo de cambio existente, evidentemente que resulta ser alto. Consecuentemente, las utilidades que quieren obtener por cada bien, evidentemente van a salir con un precio alto. Esa es la forma de reconocer esto. Bueno, estas dos diferenciaciones y comportamientos provocan a la postre, en el tiempo, las variaciones de la oferta y de la demanda en los mercados. Entonces, esto básicamente nos está explicando que conforme en el tiempo la economía se haya estable y funcione, contrariamente a una inestabilidad en la economía debido a un desarrollo del proceso inflacionario como estamos viviendo ahora, conlleva las fluctuaciones en cuanto a las cantidades que ofrecen los empresarios y las demandas, las cantidades de familias que demandan. Hay mercados que en este momento no tienen demanda de determinados bienes que antes sí lo tenían. ¿Por qué? Y porque los precios están altísimos, son elevados, y en función de los sueldos que no han progresado como sí lo hace la inflación, evidentemente que se ven desposeídos muy pronto de los valores dinerarios, entonces no pueden acceder a determinados mercados y cada vez se acrecienta más. Bien, ¿qué conclusión arribamos también en base a estas condiciones que se dan en la realidad? Por ejemplo, que consecuentemente y en definitiva, los precios que operan en los mercados terminan siendo un mecanismo de equilibrio entre los demandantes y los oferentes, es decir, entre la familia y los productores. Y eso, hay toda una teoría de precio de mercado en este aspecto. En un mercado, como vimos recién, de competencia perfecta, las familias, los individuos y las empresas se reúnen e interactúan a fin de intercambiar productos por dinero, lográndose, por ejemplo, para las empresas el máximo beneficio obtener del productor y la maximización también del grado de satisfacción por parte del consumidor. Por un lado, hay algo que está más asociado a esto de la satisfacción a lo espiritual de los consumidores, de los demandantes. En cambio, del punto de vista de los empresarios, ellos al intercambiar los productos por dinero están logrando una máxima también satisfacción porque maximizan beneficios, ganan dinero. Esa es la realidad. Bueno, como conclusión, ¿qué podemos decir acá? A ver, el precio como un mecanismo de los mercados está dando continuamente señales a los empresarios, o dicho de otra forma, a los productores y también a las familias y a los consumidores. Por ejemplo, en un momento, si se comparaban las máquinas de escribir ya caídas en desuso versus, por ejemplo, las computadoras que empezaban a ver, bueno, ahí el reemplazo por computadoras lograban
maximización de beneficio por los ingresos que obtenían los empresarios que producían computadoras al venderlas en los mercados. Y contrariamente, satisfacción en el orden espiritual por el grado de satisfacción que representa el uso de una computadora frente a una máquina de escribir como lo era antes. Esa es la razón. Bueno, por ejemplo, en la teoría de la demanda, es analizar o estudiar el comportamiento de las economías domésticas, es decir, el comportamiento de las familias. También efectúan, por ejemplo, en esta teoría de la demanda, predicciones sobre la base de la conducta de los consumidores. Es decir, por ejemplo, el comportamiento de esto. El sujeto generalmente es racional, es decir, a su vez intenta maximizar en grado sumo su satisfacción o utilidad del bien que adquiere. Fundamentalmente es así, básicamente. Bueno, la demanda, para más o menos dar una definición también, la demanda es la cantidad de un bien o servicio que un sujeto o agente económico desea adquirir a un determinado precio, dentro de un periodo de tiempo determinado. Y generalmente ese precio determinado siempre, dado el carácter racional que dispone, intenta que sea lo más bajo posible. Cuanto más bajo posible es el precio del bien o de los servicios que pretende adquirir un sujeto económico, evidentemente que mayor va a ser las cantidades que va a comprar. Bueno, demanda, digamos, es un deseo, es una expectativa, mientras que comprar, adquirir, es hacer de aquella expectativa, por ejemplo, una realidad. Ahora bien, también habida cuenta que dijimos que los sujetos económicos intentan comprar y obtener el máximo de beneficios, habíamos dicho que esto no es en forma indiscriminada. Por ejemplo, un sujeto que compra un libro, a lo sumo va a obtener un grado de satisfacción. Si compra otro más, bueno, hasta 2 o 3 libros, bueno, puede obtener satisfacción. Pero ya cuando pasa de 3 en adelante, 4, 5, de ir a adquirir el mismo libro, ese grado de satisfacción, digamos así, es que cae en caída libre. Porque es lógico, ¿qué sentido tiene comprar de un mismo autor 10 libros de eso? Salvo que fuera para regalarlo. Pero acá estamos encarando a este sujeto fundado en la satisfacción personal que le va a brindar la adquisición o el consumo de un libro, por ejemplo. Bueno, ahora bien, como estamos hablando de la demanda y lo estamos asociando a los sujetos económicos como seres racionales, bueno, vamos a ver, por ejemplo, que la función demanda, en base a qué determinante queda definida. En tal sentido, por ejemplo, desde el punto de vista económica, nosotros tenemos que los determinantes de la demanda son de orden económico. Si son de orden económico, el primer determinante que encontramos es el precio del bien o del servicio, al que se define como P sub X.
Otro determinante de carácter económico resulta ser el precio de otros bienes o de otros servicios, distinto al primero. Consecuentemente, a eso se lo define como P sub N, que es el precio de otros bienes, distinto al de P sub X inicial que hablábamos nosotros. Y el tercer determinante de la demanda, ¿qué es lo que es? El ingreso que posee el sujeto. Si el ingreso es alto, en este caso el ingreso aquí, nosotros lo representamos con la letra mayúscula Y. La letra mayúscula Y es otra de los determinantes que definen el aspecto económico como determinante de la demanda. Entonces tenemos P sub X, P sub N, que es el precio de otros bienes, y los ingresos propiamente dichos. Así también tenemos como determinante de la demanda otro que se definen como de orden extraordinarios. Por ejemplo, los gustos. Los gustos o las preferencias, es lo mismo. Es un determinante propio de quién, de los sujetos económicos. En este caso, este determinante de la curva de la demanda se define, como dijimos, con la letra G, gustos. P o G, indistintamente, preferencia o gusto. Que dijimos que es de orden, extraordinarias. Exacto. También tenemos otros de orden, como podría ser el tamaño del mercado. El tamaño del mercado queda definido, por ejemplo, o de consumidores indistintamente, por el volumen de bienes o de servicios que se producen. Eso define el tamaño y se los ubica dentro de la función demanda. Entonces, van a ver ustedes que en función de la demanda, esta va a estar dado por determinados determinantes, como el precio del bien, el precio de otros bienes, P sub N, P sub X en primer término, porque es del bien. El precio de otros bienes, P sub N, Y, ingresos y G, gustos. Bueno, ahora, habiendo definido los distintos determinantes que hacen a la función de demanda, vamos a ver cómo influye o cuál es el comportamiento de ellos. Para lo cual, nosotros vamos a establecer la relación que existe entre esta función demanda y cada uno de los determinantes que acabamos de definir. ¿Se comprende lo que vamos a hacer? Hola. Hola. Repite la pregunta, profe, perdón. Que repite, si han entendido que ahora vamos a agarrar la función demanda propiamente dicha, que saben que es una curva dependiente negativa, bla, 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 pero que han sido determinados en base de distintas determinantes o distintas variables, como el precio de ese bien, como el precio de otros, comparativamente con el precio de otros bienes, de los ingresos que tiene el sujeto económico, pues estamos hablando de demanda, es decir, estamos hablando de las personas que van a consumir, que van a demandar esos bienes. ¿Se comprende? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, para ello, para relacionar la demanda con cada uno de los determinantes, vamos a ir tomando sucesivamente la función de demanda y la vamos a poner, la demanda de un bien, la vamos a poner en función del precio de ese bien. Bueno, entonces, acá, si ponemos la demanda
anótenla si quieren, D sub X igual a F, entre paréntesis, P sub X, que es el precio del bien, vamos a ver que hay la relación, es una relación inversa. ¿Y por qué? Y porque si bajan el precio del bien, las cantidades de demandar va a ser mayor. Mientras que el precio baja, es menor, las cantidades demandadas va a ser mayor. ¿Se ve eso? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se Sí, nota? profe. Está. Si no, fíjense en la gráfica, tracen una curva de demanda con pendiente negativa y van a ver ustedes, poniendo precios en ordenadas y cantidades abajo, en la medida que yo me voy desplazando por ordenada hacia el centro, hacia el punto O de las coordenadas, van a ver que las cantidades van a ir en aumento. ¿Estamos? A menor precio, mayor cantidad, porque es el comportamiento del sujeto económico en su carácter de demandante. Muy por el contrario, si los precios aumentan, caen las cantidades demandadas. ¿Estamos? Por Profe, eso disculpe, que habla... una consulta. Ahí dijo la fórmula usted de X igual a F por PX. ¿F qué sería? Función, significa función. Ah, de Esto es función. Bien, bien. como Pensé Y que era otra es variable. igual a función de X, ¿te acordás? Sí, sí, Para pensé que era otra expresar variable. exactamente. Bien, bien. Exacto. El precio, peso de X es la variable en este caso. Exactamente. O no, pero está bien la aclaración que hiciste porque los ubica mejor. Está bien, está bien. Entonces, Gracias. dada esto decimos, reitero, que es una relación inversa y es real, porque si el precio baja, las cantidades demandadas van a ser mayores. Por el contrario, si el precio aumenta, las cantidades demandadas van a resultar menores, van a caer. Entonces aquí está que se da a la inversa. Entonces yo digo que entre la demanda, la curva de la demanda, en este caso, en función del precio del bien, hay una relación inversa, por lo que acabamos de explicar. Ahora bien, veamos la demanda cuando la asociamos y la variable es la ingreso, que dijimos que la reconocíamos con la letra Y. Bueno, acá, a diferencia del que analizamos anteriormente, esto va a ser una relación directa. ¿Por qué? Y bueno, porque si los ingresos han aumentado, nosotros, por ejemplo, podríamos dejar de comer bienes normales para pasar a comer bienes suntuarios, por así decir. Cambiaría, por ejemplo, la mortadela por jamón, o ¿qué le podría decir? Un puchero por caviar. ¿Por qué? Y porque yo como sujeto demandante de bienes alimenticios en este momento, se me han incrementado los ingresos, lo cual me da la posibilidad de adquirir mejores alimentos. Entonces, de ese punto de vista, estoy viendo yo que acá, para el ejemplo que acabo de dar, hay una relación directa. Bueno, y la relación viene a ser inversa cuando yo lo comparo, por ejemplo, para bienes inferiores. Por ejemplo, como la salchicha, como dije hace un rato, mortadela, etcétera, etcétera. Ahí hay una relación inversa. A mayor ingresos, Y, menores va a ser la cantidad de bienes inferiores, como la mortadela que dejo de comprar o la salchicha. ¿Está? Entonces ahí hay una relación inversa. ¿Se comprende? ¿Entienden eso? El comportamiento y la relación entre la demanda y la variable ingreso. ¿Está? Bueno. Sí, profe. Perfecto. La otra que tendríamos también que ver acá sería que
en función de los ingresos ante bienes normales, hay una curva en donde se va incrementando porque van incrementando los ingresos. Entonces, tenemos una curva trazada ahí a 45 grados, ¿m? Que nace en el origen. En ordenada tenemos cantidades, siempre en ordenada acá vamos a poner cantidades, y en abscisa pondríamos el aspecto económico, que serían los ingresos. Bien, a partir de la cual, después, para esa curva, para esa demanda, para después de un punto de inflexión donde acá básicamente la curva cambia de dirección, resulta ser que los ingresos van a ir decayendo, por lo tanto las cantidades demandadas también. En este caso tenemos una relación inversa y resulta ser para productos o bienes inferiores. Bien. De esta forma, básicamente estamos viendo las relaciones con las distintas variables o determinantes que habíamos acotado inicialmente. La otra demanda que debemos considerar para tres tipos de bienes generalmente, y es la demanda en función, por ejemplo, del precio de otros bienes, es decir, P sub N. En función de esos bienes, por ejemplo, podríamos hablar de bienes sustitutivos. Por un caso, supongamos que tomamos en consideración Coca-Cola, y otro que es diferente sería la Pepsi. Es decir, si aumentamos, por ejemplo, el bien Pepsi sustitutivo, en este caso sustitutivo, aumentará la demanda del bien Coca-Cola. Entonces acá hay una relación directa, atendiendo que son dos bienes sustitutivos uno de otro. Si me aumenta un bien, yo puedo recurrir a dejar de demandar ese bien y automáticamente consumir o demandar más del otro bien. Es decir, Pepsi por Coca o Coca con Pepsi. Por lo tanto, la relación de la curva de la función demanda en función del precio de otros bienes, acá guardaría una relación directa. Así también tenemos el caso de lo que definimos como bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos que se deben consumir en forma conjunta. Por ejemplo, el cemento conjuntamente con el ladrillo. Otro ejemplo sería el azúcar con el café, o el auto y la nafta. Es decir, son complementarios uno de otro. Son complementarios. No sustitutivos porque son bienes bien diferenciados, pero son complementarios. Sí. Por ejemplo, si vemos que se da un aumento del precio del cemento, va a producir automáticamente, habido que son complementarios con los ladrillos, va a producir una disminución del consumo de ladrillo. Entonces, ese comportamiento de estos dos bienes complementarios ante un aumento en el precio de uno de ellos conlleva una disminución del otro. Entonces, en ese caso, podemos decir que acá se da una relación inversa. Se da una relación inversa. Y después tenemos el caso de los bienes que son independientes. Por decirle, un libro con un paquete de sal. No existe una relación alguna. Por eso se los define como bienes independientes. ¿Estamos? Y la demanda, si la analizamos
en función de los gustos y la relación, evidentemente, que no hay que discutir, resulta ser directa. Cuanto mayor son los gustos o preferencias por un determinado bien o servicio, la demanda va a ser en relación directa a esos gustos o a esas preferencias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Qué hora es en este momento? Bueno, ya son las 9 de la noche. Vamos a tomar un recreíto. 9:20, porque son 9:10. ¿Ya qué hora tienen ustedes, por favor? 9:07, profe. 9:07, 9:07. bueno. Sí. Ponemos hasta las 9:15, ¿les parece bien? ¿O más? 9:20. Sí, porque podemos hacer un cafecito. Para tomar. Yo ya tengo la garganta que mamita querida. Bueno, nos encontramos entonces, como impuso el compañero, a las 9:20 nos juntamos de nuevo y seguimos. Dale, profe. Bueno, Bueno, Listo. perfecto. Perfecto.